Imagina un mundo sin libros. Sin bibliotecas. Sin historias que nos conecten con el pasado. ¿Puedes visualizarlo? Un mundo donde el conocimiento solo existe en la memoria de las personas, frágil y efímero como un susurro en el viento. Ahora piensa en esto, cada libro que tienes en tus manos es un milagro. Un objeto que desafió la fugacidad del tiempo y las barreras del olvido. Eso es lo que nos cuenta Irene Vallejo en El infinito en un junco, un viaje fascinante por la historia del libro y su lucha por existir. Desde los rollos de papiro en el Egipto antiguo hasta la revolución del códice en Roma, esta obra nos revela que la escritura y la lectura han sido, desde siempre, actos de resistencia y libertad. Pero antes de seguir, déjame hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto le debemos a esos primeros lectores y escritores que se atrevieron a desafiar el olvido? Lo que descubrirás a continuación te hará mirar cada libro con nuevos ojos. Capítulo 1. El nacimiento de la palabra escrita. Hace miles de años, antes de que los libros fueran siquiera un sueño, la humanidad vivía en un mundo de palabras orales. Los relatos viajaban de boca en boca, transmitiéndose como un fuego que ardía en la memoria de las personas. Pero había un problema, la memoria humana es frágil. Los sumerios, en la antigua Mesopotamia, fueron los primeros en enfrentarse a esta fragilidad. Inventaron la escritura cuneiforme, grabando signos en tablillas de arcilla. No lo hicieron para escribir poesía ni cuentos épicos, sino para algo mucho más mundano, llevar la contabilidad del comercio. Sí, así es, la escritura nació para registrar transacciones. Pero pronto, alguien descubrió que podía servir para algo mucho más poderoso. Egipto y el papiro, el primer gran salto. Mientras los sumerios seguían usando arcilla, los egipcios descubrieron que podían escribir en una superficie más ligera y flexible, el papiro. Tomado de los tallos de una planta que crecía a orillas del Nilo, el papiro permitió que las palabras fueran transportadas con facilidad. Y aquí viene algo increíble, los egipcios no solo usaron el papiro para escribir documentos administrativos. También comenzaron a escribir historias, poemas, conocimientos médicos y filosóficos. Fue el comienzo de algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Pero, ¿cómo pasamos de los rollos de papiro a los libros tal como los conocemos hoy? Es una historia llena de conspiraciones, celos entre bibliotecas y descubrimientos que desafiaron al tiempo. Lo que viene después te sorprenderá. Capítulo 2. La guerra entre las bibliotecas más poderosas. Si crees que la lucha por el conocimiento es algo reciente, espera a conocer la rivalidad entre dos de las bibliotecas más legendarias de la historia. La Biblioteca de Alejandría, Egipto. La Biblioteca de Pérgamo, Asia Menor. En el siglo III a.C., Alejandría, bajo el mandato de los faraones de la dinastía ptolemaica, soñaba con convertirse en el faro del conocimiento mundial. Su objetivo era reunir todos los libros y escritos del mundo conocido. Pero Pérgamo, una ciudad griega, no quería quedarse atrás. Así que inventaron un nuevo material para escribir, el pergamino, hecho de piel de animales. Esto permitió la creación de libros más duraderos y resistentes que los frágiles rollos de papiro. El códice, el nacimiento del libro tal como lo conocemos. El pergamino facilitó un cambio revolucionario, en lugar de escribir en rollos largos e incómodos, se comenzó a doblar las hojas y coserlas. Así nació el códice, el antecesor del libro moderno. Fue un golpe maestro. El códice era más fácil de transportar, más resistente y permitía a los lectores encontrar información rápidamente, sin necesidad de desenrollar metros y metros de papiro. Pero, si el códice era tan superior, ¿por qué tardó siglos en imponerse? Aquí entra en juego la tradición y el miedo al cambio. En el próximo capítulo, veremos cómo el poder intentó controlar los libros y qué hicieron los primeros lectores para resistir. Capítulo 3. Libros perseguidos y la resistencia de los lectores. A lo largo de la historia, el libro ha sido visto como una herramienta de libertad y como un arma peligrosa. En el Imperio Romano, el emperador Augusto utilizó los libros para consolidar su poder. Mandó escribir la Eneida de Virgilio, una obra que justificaba su dominio. Pero siglos después, el cristianismo primitivo sufrió persecuciones y muchos de sus escritos fueron destruidos.
En la Edad Media, los monjes copiaban libros a mano en los monasterios, preservando el conocimiento mientras Europa se sumía en la oscuridad. Cada página escrita era un acto de resistencia contra el olvido. Y entonces llegó la mayor revolución de todas. La imprenta, cuando los libros conquistaron el mundo. En el siglo XV, un hombre llamado Johannes Gutenberg cambió la historia para siempre al inventar la imprenta de tipos móviles. Lo que antes tomaba años de trabajo manual, ahora podía reproducirse en masa. La Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso y marcó el inicio de la democratización del conocimiento. Pero no todos vieron esto con buenos ojos. La censura y el control del conocimiento. Las autoridades eclesiásticas y políticas no tardaron en darse cuenta del peligro. Si cualquiera podía leer, cualquiera podía cuestionar el poder. La imprenta fue perseguida en varias partes del mundo, pero ya era demasiado tarde. Los libros se habían convertido en una fuerza imparable. Y aquí estamos hoy, siglos después, con acceso a más libros que nunca. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estamos aprovechando este milagro como deberíamos? Conclusión: el futuro del libro y tu papel en él. Los libros han sobrevivido a guerras, incendios, persecuciones y cambios tecnológicos. Y aún hoy, en plena era digital, siguen siendo una herramienta de libertad y conocimiento. Pero su supervivencia depende de nosotros, los lectores. Si dejamos de leer, si dejamos de compartir historias, el infinito contenido en un simple junco se desvanecerá. Así que dime, después de conocer esta historia, ¿qué libro vas a leer hoy? Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en una inmensa biblioteca, rodeado de estanterías que parecen no tener fin. Cada libro que ves es un susurro del pasado, una voz que ha cruzado el tiempo solo para llegar hasta ti. Ahora piensa en esto: cada vez que lees, estás haciendo un pacto con la eternidad. Estás dándole vida a ideas que, de otro modo, quedarían en el olvido. Si este resumen te hizo pensar, dime, ¿cuál fue la idea que más te marcó? Escríbelo en los comentarios y comparte este viaje con alguien más. Porque los libros nos hacen libres. Y el infinito sigue esperándonos en un junco.